Bienvenidos a este espacio de profunda reflexión. Hoy nos reunimos para desmenuzar una obra cinematográfica que no solo busca entretener, sino que introduce como un bisturí en los laberintos más oscuros de la psique humana. La película Obsesión es una obra que ha resonado con fuerza en plataformas como Amazon Prime Video. A través de la trágica, incómoda y fascinante relación que tienen entre los protagonistas, Ver y Nikki, nos adentraremos en una pregunta que la humanidad se ha hecho desde el principio de los tiempos. ¿Cuál es el verdadero límite entre el amor y el deseo de posesión? Acompañada hoy por Sofía, Alberto y Leonardo, nos proponemos no solo contarles una historia de suspenso y misterio sobrenatural, sino analizar qué pasa cuando los anhelos personales dejan de ser un motor de crecimiento y se transforman en una jaula que aprisiona a la identidad de quienes decimos amar. Queremos que este viaje no sea una simple disección de escenas, sino una invitación a la introspección. Exploraremos cómo la línea entre la admiración legítima y la fijación obsesiva es a veces tan delgadas que a veces lo hacemos o no nos damos cuenta, construyendo escenarios de constante tensión en nuestras relaciones cotidianas. Prepárense para un análisis extenso a través de la psicología del apego, la pérdida de la autonomía individual y las sombras que habitan en el alma humana cuando no sabemos gestionar el rechazo. A partir de este momento, la trama abandona cualquier tinte romántico para transformarse en un thriller psicológico, claustrofóbico. El cambio de Nikki es inmediato, pero carece de toda humanidad. Una de las primeras secuencias icónicas que marca el tono de la película ocurre cuando Nikki empieza a manifestar conductas erráticas y exageradas. Ya no es la misma amiga, ahora es una presencia constante, una sombra que sigue a Vir a cada habitación. La dirección de la película utiliza planos fijos y una atmósfera densa para mostrarnos a Nikki observando a Vir desde las esquinas de los cuartos en total silencio, o apareciendo de forma imprevista a su espacio personal, exigiendo su atención de una manera que empieza a asfixiar al protagonista. La tensión llega a su punto cumbre en la famosa escena de la reunión con amigos. Lo que debía ser una velada normal se convirtió en un escenario de incomodidad absoluta cuando Nikki comienza a actuar bajo los efectos del control mental del deseo, demostrando una devoción tan extrema y fuera de lugar que expone ante todos que algo en ella está profundamente roto. Es una secuencia desgarradora porque el espectador comprende a través de los pequeños detalles y las miradas perdidas de Nikki que su verdadera personalidad está siendo borrada sistemáticamente por la fuerza del deseo de Vir, convirtiéndola en un cascarón vacío obligado a adorarlo. Adentrándonos en el tejido mental de los personajes, lo que presenciamos entre Ver y Nikki es un catálogo vivo y alarmante de dinámicas relacionales disfuncionales llevadas a un extremo. Analicemos en primer lugar a Ver. Su comportamiento es el reflejo exacto de la idealización extrema, el egoísmo y la total incapacidad de procesar el rechazo. Ver no está enamorado de la Nikki real, de la de carne y hueso, defectos y sobre todo con su derecho a elegir a quien amar. Él está enamorado del concepto que ha construido que ella en su mente, una proyección mágica destinada a sanar sus propios vacíos existenciales y su baja autoestima. Cuando un ser humano recurre al control, en este caso simbolizado por el elemento sobrenatural del sauce, para forzar un sentimiento, despoja al otro de su condición de persona y lo reduce a un objeto utilitario encargado de validar su propio ego. Por otro lado, el estado de Nikki tras el deseo es una representación cruda de la pérdida de la autonomía individual y el aislamiento. En la psicología real, esto resuena con los defectos de control coercitivo y la dependencia emocional inducida. A lo largo de la película hay pistas sutiles y alarmantes, como esos momentos en los que la mirada de Nikki recupera por un microsegundo un brillo de lucidez, sugiriendo que la verdadera Nikki está atrapada en una especie de limbo mental, consciente de que sus acciones y palabras ya no le pertenecen, pero completamente incapaz de detener el impulso que la obliga a sostenerse a Ver. Esta dualidad genera una disonancia cognitiva brutal en el espectador. La película nos demuestra que la obsesión no es una forma intensa de amor, sino su antítesis exacta. El amor requiere espacio, respeto y el riesgo constante de no ser correspondido. La obsesión, en cambio, nace del miedo absoluto, el abandono y la necesidad
patológica de dominar la realidad para no enfrentarse al propio vacío. El tramo final de la película es una espiral descendente donde las consecuencias de jugar con la libertad ajena terminan por destruir todo el entorno de los protagonistas. Ver abrumado por la culpa, el miedo y al darse cuenta de que la criatura sumisa que tiene al lado no es la mujer de la que se enamoró todo este tiempo. Comprende que ha destacado un monstruo que ya no puede controlar. Es entonces cuando llegamos a la escena cumbre y el giro argumental más trágico de la obra. Es un intento desesperado por revertir la situación de Bear. Se encierra dispuesto a romper el vínculo de raíz. Sin embargo, el destino opera con cruel ironía. En otra habitación, Nikki, movida por la programación obsesiva que el primer deseo le implantó, encuentra el segundo sauce del deseo e invierte la petición, deseando que Bear, quien la ame con esa misma intensidad destructiva que Bear deseó. La secuencia final nos muestra la resolución de este bucle trágico. Vemos como el comportamiento de Bear cambia en un instante, perdiendo su propia voluntad y cayendo bajo el mismo velo de la sumisión absoluta que él provocó. Cuando el primer efecto del primer deseo finalmente cesa debido a los eventos de la trama, Nikki despierta del letargo y recupera el control de su mente y de su cuerpo. Pero no hay un final feliz. Al mirar a su alrededor, se encuentra en medio de la devastación absoluta de su vida, con sus relaciones rotas y con un Bear desde la esquina de la habitación con la misma mirada vacía y obsesiva que ella tuvo una vez. Esta última escena nos deja con una reflexión profunda y duradera. Y al estilo de los grandes pensadores del alma humana, Obsesión nos enseña que los vínculos sanos se basan en la capacidad de construir puentes, respetando siempre las distancias individuales. Buscamos poseer por completo a una persona, no solo lo destruimos, su identidad, sino que terminamos por condenarnos a nosotros mismos, a vivir una prisión diseñada por nuestras propias inseguridades. Que la historia de Bear y Nikki permanezca en nuestra memoria como una enseñanza y una advertencia eterna. El amor siempre libera, solo obsesión construye jaulas donde ambos terminan perdiendo el alma.